Saludos educamédicos, el día de hoy tenemos un nuevo video en el que vamos a ver cómo diferenciar entre la cefalea y la migraña. Daremos una breve explicación de los dos y pues datos clave, ¿no? De cómo podemos diferenciar. Así que sin más preámbulo, vamos al tema. Primero, vamos a hablar un poquito de la cefalea. ¿Qué significa cefalea? Bueno, la cefalea significa directamente dolor de cabeza, ¿no? Es el término médico para decir dolor de cabeza. En especial vamos a hablar de la cefalea tensional. ¿Por qué? Porque este tipo de cefalea es la más frecuente. Otro dato importante es que la cefalea tensional va a afectar principalmente a las mujeres, como bien lo vemos aquí en la imagen. Esta cefalea o este tipo de cefalea o dolor de cabeza va a tener una intensidad leve y la duración de estos cuadros va a ser de aproximadamente 30 minutos más o menos, ¿ok? Puede haber más, un poquito menos, pero en general dura 30 minutos estos cuadros. Otras características vitales, características claves que vamos a comparar más adelante para diferenciar de la migraña. En el caso de la cefalea va a ser bilateral. ¿A qué se refiere esto de que la cefalea sea bilateral? Bueno, que va a estar afectados los dos hemicráneos, hemicráneo derecho, hemicráneo izquierdo, ¿ok? Otro dato muy relevante es que este tipo de cefalea es opresivo. El paciente refiere como que si le aplastaran, como si le presionaran la cabeza, ¿no? Muchas veces también refieren ese tipo de cefalea tipo en banda, así como Rambo. Bueno, a eso se refiere, ¿no? En los dos hemicráneos y va a ser opresivo. El dolor que genera este tipo de cefalea tensional no se agrava con la actividad física. ¿Qué quiere decir esto? Que el simplemente hecho de caminar, subir escaleras o tal vez un poquito de ejercicio no aumentará este tipo de dolor de cabeza, este tipo de cefalea tensional. Y dato muy importante, dato vital sobre todo para diferenciar la cefalea tensional de la migraña, los dos tipos de migraña que veremos más adelante, es que la cefalea no va a darnos datos neurológicos, o si los presenta serán muy leves. ¿A qué me refiero con datos neurológicos? No habrá náuseas, fosfenos, acúfenos, fotofobia o sonofobia incluso. Que nos referimos fosfenos, lo que luego refiere el paciente como si viera flashazos, foquitos que se prenden y se apagan, fotofobia que le lastima o aumenta el dolor la luz, ya sea del sol o de la luz artificial, acúfenos que va a escuchar ruidos, zumbidos en la cabeza, o sonofobia, en este caso no lo agregué, pero sonofobia pues se refiere que los ruidos fuertes le molestan o cualquier ruido le molesta y le aumenta este tipo de dolor de cabeza. La cefalea tensional no va a presentar este tipo de datos neurológicos. Pasando ahora ya a lo que es la migraña también, así a grandes rasgos generales, básicamente es un dolor de cabeza pero más intenso, ¿ok? Más intenso que la cefalea normal o la cefalea tensional. No te quedes solo con esto, obviamente vamos a ver características diferenciales, pero a grandes rasgos la cefalea es un dolor de cabeza mucho más fuerte, ¿ok? Características principales, los pacientes, su primer cuadro inicia más o menos entre los 10 y los 30 años, su primer cuadro de migraña. Igualmente como en la cefalea y en especial la cefalea tensional, la migraña afecta principalmente a las mujeres y aquí viene uno de los datos claves. Recordamos, la cefalea era bilateral, se afectan los dos hemicráneos. La migraña es unilateral o casi siempre es unilateral, ¿ok? ¿Qué significa? Que un hemicráneo, un lado de la cabeza, está bien y el otro está afectado, ¿ok? Eso se refiere unilateral, solo un hemicráneo está afectado. Y esta va a ser más pulsante o más pulsátil que opresivo. Recordemos, en las características de la cefalea, este va a ser opresivo. El paciente refiere como si le aplastaran la cabeza, una presión sobre el cráneo. En la migraña no, la migraña va a sentir como que algo le picara, más que nada, ¿no? O un dolor, pues sí, penetrante, pulsátil. No siente que le aprietan la cabeza, es solamente como que si le estuvieran taladrando una zona del cráneo nada más. Esa es otra diferencia muy, muy importante. Ahora, recordamos, yo había dicho anteriormente que la migraña puede ser de dos tipos, o principalmente se divide en dos grandes tipos, ¿no? Que es migraña con aura y migraña sin aura, ¿ok? Vamos a ver cada uno de estos a continuación. En el caso de la migraña sin aura, esta, por suerte, representa el 75% de los casos, o sea, la mayoría. Para poder decir que tenemos migraña, debemos presentar al menos estos 5 episodios que duren entre 2 a 72 horas. Es lo que pueden llegar a durar este tipo de cuadros de migraña. ¿Ok? También
va a presentar dos de los siguientes datos, dos de estos ya los mencionamos, que tiene que ser unilateral y pulsátil, ¿ok? También puede presentar dolor moderado. Recordemos que al inicio yo les mencionaba que la migraña, así muy grandes rasgos, pues es un dolor de cabeza más fuerte. Obviamente vamos a diferenciarlo con las características que ya mencionamos, pero este tipo de dolor, recordemos dos de los siguientes datos: unilateral, pulsátil, y el dolor moderado. Este tipo de dolor va a limitar actividades y por consiguiente este dolor aumenta con las actividades. ¿A qué me refiero? Que a diferencia de la cefalea, este sí, al hacer una caminata larga, subir o bajar escaleras, hacer algún tipo de actividad física, este dolor sí puede aumentar. Es probable que sí aumente, ¿ok? Es una característica a diferenciar de la cefalea normal, cefalea tensional, que este dolor no aumenta. Por consiguiente puede pues limitarte, ¿no? Si aumenta al hacer actividad física, al hacer algún tipo de ejercicio, pues va a limitar las actividades. Otros datos también importantes de la migraña sin aura: tienes que presentar uno de los siguientes datos neurológicos. Si recordamos, en la cefalea esta no va a presentar datos neurológicos. La migraña sin aura, recordemos que estamos hablando de la sin aura, sí va a presentar al menos uno, ¿ok? Va a presentar al menos uno de los siguientes datos, que puede ser náuseas, en algunos casos puede llegar a presentar vómito como tal, sonofobia, que le afecta o le aumenta más el dolor cuando escucha sonidos, ya sea fuertes o no tan fuertes, fotofobia, que le molesta la luz, ya sea natural o artificial, visión borrosa, puede llegar incluso a presentar escotomas, ¿ok? Acúfenos, fosfenos, puede presentar todo eso también. El dolor no tiene que atribuirse a otra causa. Por ejemplo, si un paciente tiene un dolor de cabeza muy fuerte y presenta este tipo de características, náusea, sonofobia, fotofobia, cualquiera de estos, pero resulta que hace media hora tuvo un accidente en auto, un accidente en moto, se golpeó la cabeza, pues bueno, no es que tenga una migraña como tal. Obviamente estos datos pues ocurrieron o se están dando por el golpe que tuvo en la cabeza, ¿no? O mira, resulta que no tuvo ningún golpe, pero está tomando algún medicamento especializado. Ok, puede generar este tipo de situaciones. En este caso no es que el paciente tenga migraña, es que otra cosa lo está generando. Así que este es un dato muy importante. El dolor no se atribuye a cualquier otra causa, simplemente aparece así y son estas características, entonces podemos decir que sí es una migraña. Ahora, pasando ya a la que es la migraña con aura, que esta sí es un poquito más fuerte. Esto representa el 25% de los casos de los pacientes con migraña y tiene que coincidir en todos los datos anteriores, todos estos que ya vimos, estos de acá. Pero la migraña sin aura, dato clave, la migraña sin aura, recordemos, solo presenta al menos uno. Con que presente al menos uno de estos, ya la podemos clasificar. En el caso de la migraña con aura, esta tiene que presentar más datos neurológicos, en los que se incluyen nuevamente náuseas, puede llegar a vómitos, sonofobia, fotofobia, visión borrosa o escotomas. Aunque puede presentar cualquiera de estos, aunque el 90% de estos datos agregados casi siempre son visuales. Sobre todo pues fotofobia, visión borrosa o escotomas. En algunos pacientes refieren que pueden llegar incluso a presentar visión telescópica. Muchas veces tal cual, así es como te refiere el paciente que ve, de esta manera. Esos son datos claves e importantes que pueden ayudarte a diferenciar entre una cefalea y una migraña. Y bueno, en cuanto al tratamiento, de acuerdo a las guías de práctica clínica, también basándonos en el CTO, principalmente es AINES, ¿ok? Los de primera elección siempre van a ser, claro, paracetamol e ibuprofeno. El tratamiento es sintomático. Se pueden llegar a utilizar incluso los fármacos triptanos, sin embargo no son los de primera elección. Estos son para casos un poco más resistentes, que por lo general ya se derivan a segundo nivel, ¿ok? Pero tú como médico de primer nivel, de acuerdo a las guías más recientes, el tratamiento principalmente es sintomático con AINES. Te repito, paracetamol e ibuprofeno. En algunas guías, sobre todo también en el CTO a veces lo mencionan, podemos llegar a utilizar incluso antidepresivos tricíclicos, en especial la amitriptilina, como profiláctico e inhibidores del sistema de recaptación de serotonina. Estos también no hay tanta evidencia, pero los llegan a mencionar un poco. Del que sí hay más soporte bibliográfico es de la amitriptilina, pero repito, es más como profiláctico en casos más resistentes, pero también lo llega a mencionar ya esto que es en segundo nivel. En primer nivel únicamente sintomático con AINES, paracetamol e ibuprofeno. Con esto concluimos el video de hoy. Es un video un poquito más rápido, un poquito más práctico, más directo, con datos claves para que sea más fácil su entendimiento. Si te sirvió de algo, me apoyarías mucho con tu like.
Compártelo a un compañero si crees que le puede servir también. Déjame en los comentarios qué otro tipo de patología te gustaría que viéramos y te espero en el siguiente video.